Vamos a analizar qué está sucediendo desde la última publicación que había hecho del video del dólar, a ver qué está pasando. Tengamos presente que en estos días generó una suba, estamos hablando de que en 2 días subió aproximadamente entre 8,5% y 9%. A esta vela no le vamos a dar importancia porque todavía no abrió el mercado, así que solo abrió Estados Unidos, con lo cual no es todavía representativo. Entonces, nosotros teníamos una posible zona de soporte acá entre los 1030, 1050. Desde ahí empezó a rebotar y habíamos dicho que esperábamos un rebote, o al menos yo desde lo técnico esperaba un rebote a la zona de 1180, 1230, como un rebote sano, como un rebote natural. En el día de ayer terminó, estamos hablando del dólar cable, el dólar contado con liqui, en torno a los 1200. Claro, todo esto despertó una señal de alarma, pero vamos a ver en qué contexto se está dando esto, ¿no? Recordemos que el gobierno cuando asumió, cuando fueron las elecciones, tuvo una suba importante el dólar, luego tuvo un retroceso, luego, previo a la asunción, había tenido un pico hacia la zona de 1.100 pesos aproximadamente. Una vez que asumió, retrocedió a los 920 y después tuvo un nuevo rally hacia hacia febrero, digamos, principios de febrero, fines de enero, que lo situó en torno a máximos de los 1.300, 1.320 pesos. Claro, después el gobierno empezó a implementar ciertas medidas para contener la inflación, que estaba bastante descontrolada, tuvimos pico de 25%, y ahí el dólar tuvo una baja muy, pero muy fuerte hacia zonas de los 1000, ¿no? Incluso el dólar MEP ha estado en 950 en ese periodo. La baja fue de un 23%. Claro, todo este contexto se dio en un contexto donde también había liquidación del campo, que estaba primero el 70-30, luego el 80-20, con lo cual el dólar estuvo bastante quieto. Y bueno, claro, nosotros como argentinos siempre nos afecta bastante los movimientos del dólar, ¿no? Cuando el dólar baja, en lugar de ponernos contentos porque vamos a comprar más, nuestros ahorros generan ese tipo de apreciación, pero claro, vemos que los dólares que antes nos valían 1.300 pesos, ahora nos valen 1.000, con lo cual tuvimos una baja importante en pesos. Ahora, cuando sube, nos preocupamos porque cada vez cobramos menos dólares o porque siempre es un factor que nos dispara la inflación. Entonces, claro, en el discurso de ayer, el presidente volvió a hablar de que el objetivo al menos desde lo discursivo, desde el plan, explicó un poquito, no lo voy a detallar acá en este análisis. La intención es dolarizar, vuelvo a repetir, al menos desde lo discursivo. Claro, el presidente se da cuenta, notó, de que el dólar fue un problema para todos los gobiernos. Si bien en la época de Néstor Kirchner hubo los famosos superávit gemelos, en donde hubo crecimiento y demás, sí hubo un fuerte ingreso también de liquidaciones, ¿no? Todo lo que era con respecto al campo, que ayudó a eso. Pero si nos remontamos más atrás, vemos que el último periodo, o quizás uno de los únicos en donde tuvimos una estabilidad económica, tanto en tasas como en tipo de cambio y crecimiento, fue en los 90. Claro, el presidente se da cuenta de eso, habla de políticas de que el país vuelva a crecer, que tenga ese tipo de impulso. Más allá, análisis aparte, si fue un periodo bueno o malo, quedará para otro video o para otro debate. Entonces, ¿qué hace? Quiere avanzar en la dolarización. Entonces, dentro de ese contexto, se da cuenta que nos afecta a estos movimientos y se trata de avanzar, se trata de eliminar ese factor psicológico que tanto nos impacta a los argentinos, ¿no? Si baja porque baja, si sube porque sube, y nunca nos terminamos de poner de acuerdo de si está bien que suba, que baje, o si está atrasado o no atrasado. Sacando todos esos puntos, vamos a tratar de meternos en lo técnico y ver qué podría pasar. Bueno, primeramente,
Vamos a ver en qué termina el día de hoy, pero este objetivo de los 1230 es un objetivo natural, totalmente natural. Tengamos presente que en este periodo donde el dólar bajó, si bien la inflación bajó, la inflación sigue siendo positiva, es decir, sigue en números incrementales, ¿sí? Si bien baja, estamos teniendo un periodo de desinflación, no así todavía de deflación, en donde tendríamos que ver una inflación ya negativa. Bueno, todavía no estamos en eso, entonces podríamos pensar que si se termina la liquidación del campo, o baja, mejor dicho, si baja ese periodo de liquidación, muy probablemente el dólar ajuste a toda esa inflación que se viene generando. Además, seguimos en época de cepo y el dólar oficial sigue subiendo, no es que baja. Entonces, bueno, en ese contexto todavía no estamos en un punto en donde deberíamos desesperarnos. ¿Hasta dónde podría ir el dólar? ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, si vemos que esta zona de 1230, incluso un poquito más, 1255, no la logra superar, supuestamente estamos en libre mercado, vivimos supuestamente en libertad, todavía en el libre mercado cambiario no hemos avanzado en esa libertad, con lo cual, habiendo cepo, mi interrogante es, ¿el gobierno que tiene ideas de libertad intervendrá ese mercado cambiario? Porque en esta zona, bueno, me llamó la atención, fue muy curioso ver liquidaciones, o mejor dicho, ventas grandes en el AL30 en pesos, como para contener el tipo de cambio. Entonces, viendo las cantidades, solo se me ocurre que organismos del Estado, puedo estar equivocado, quizás no fue así, pero organismos del Estado quizás hayan salido a vender o hayan tratado de contener al dólar en ese momento. Para no generar, como el gobierno viene anunciando la baja de inflación, un dólar que se le dispare, que se le descontrole, y me parece que podría tirar por la borda o podría complicar un poco el escenario de seguir bajando las tasas, que entiendo que es la política del gobierno. Me estoy extendiendo un poquito en el video porque creo que amerita analizar en qué punto estamos y en base a eso qué estrategias podríamos tomar. Bueno, dentro de ese contexto se me abre el interrogante de si el mercado o el gobierno va a intervenir ese mercado o no. Bueno, estamos en terreno desconocido, ¿no? O sea, estamos en un periodo, en un híbrido entre la época de la convertibilidad, hoy no tenemos convertibilidad, estamos en un híbrido y realmente es un interrogante ver qué va a pasar. Hasta ahora el gobierno no se enfrentó a ninguna corrida cambiaria, es decir, a una disparada del dólar, así que vamos a ver si dentro de las ideas de la libertad va a dejar que eso ocurra o va a hacer algún tipo de intervención. No lo sé, es un interrogante que tengo yo y que muy probablemente lo tenga la mayoría de los que participamos en el mercado, ¿no? Eh, y a veces el mercado también prueba a ver si el gobierno con qué herramientas va a atacar o va a enfrentar esto. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Supongamos que se genera una zona de resistencia y el mercado baja. Bueno, tendríamos que ver con qué, si tomamos el mismo tamaño de este movimiento, y especulo con que vamos a suponer que veamos una zona de debilidad acá, una zona de debilidad y después empieza a caer, no lo sé, estoy jugando, quizás el dólar pueda venir, pueda retroceder. Les vuelvo a repetir, no sé en qué contexto porque me parece raro, lo he dicho en otros videos, ver que el dólar caiga por debajo de 1000 con cepo y tan cercano al dólar oficial. Pero bueno, pongamos como una zona tentativa de baja, si es que realmente ocurre, lo vuelvo a repetir, no es mi escenario favorito, pero la zona de 9.15, 9.20. Hay en el corto plazo niveles en donde me diga si me conviene salir o no. Sí, evidentemente que sí, vamos a ir viendo zonas, pero por el momento digamos que estamos lejos de esto. Si pienso que el dólar va a subir, va a seguir subiendo, que podría subir por encima de los 1230, incluso de los 1270, bueno, vamos a tratar de ver si encontramos algún canal en este último tramo, ¿sí? Estoy uniendo los mínimos y trato de
llevarlo acá a estos picos máximos. Y bueno, vemos que el dólar tranquilamente podría ser incluso un poco más, una suba hasta los 1.300 pesos, es decir, una suba hasta este punto. Vamos a marcarlo de otra manera, con un círculo, sin que dañe la tendencia actual. Si vemos que ya supera esta zona del 1290, 1300, bueno, ahí ya se le podría complicar al gobierno con el tema de las tasas y también el tema de la inflación. Sabemos que lamentablemente en nuestra economía, cada vez que el dólar sube, le pega la inflación. Bueno, ahí ya tendríamos que estar hablando de subas hacia los 1520, 1600. Bueno, esto simplemente es un escenario, no digo que vaya a pasar, pero desde lo técnico está este riesgo. Lo que no sé, lo que no podría decir es si esto ocurre, ¿de qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer con una dinámica más bien volátil o simplemente va a ser lo siguiente. ¿Sí? Que esta es otra variante, es decir, una es que el mercado se encuentre con una zona de resistencia acá y baje, la otra es que no, que realmente estemos en busca de nuevos máximos, y una tercera, que no la tengo que descartar, es que haga algo parecido como esto. O sea, que tenga un impulso, esta vez no hacia abajo, sino hacia arriba, y que luego se quede lateralizando un tiempo, ¿sí? Que vaya subiendo en escalones. Es decir, vamos a ver si me deja.